Saludos respetuosos, apreciados colegas en el Ministerio del Reino. La gracia y la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros en esta ocasión. Es un verdadero privilegio para mí, Jorge Eliezer Navarrete, poder compartir este encuentro de aprendizaje en comunidad con todos ustedes. Es mi deseo que el tiempo que estemos juntos sea de verdadera edificación y crecimiento bajo la sombra de la palabra de nuestro Dios. En esta oportunidad nos vamos a concentrar en el tema ¿por qué Venezuela se encuentra en la realidad situacional actual? Antes de meternos en el tema, me gustaría plantear algunas consideraciones que nos sirvan como marco de referencia en el desarrollo de nuestra temática en esta oportunidad. En primer lugar, permítame sugerirle que no haga ningún tipo de conclusiones antes de agotar todo el material que queremos desarrollar. En segundo lugar, en el desarrollo de nuestro encuentro, vamos a tocar aspectos muy puntuales de la realidad situacional de nuestro país desde una perspectiva descriptiva, por lo cual tendré sumo cuidado de no hacer juicio de valor al respecto. Por otro lado, el abordaje metodológico para el desarrollo de nuestra temática será la teología bíblica y seguiremos los principios hermenéuticos que aplicamos para el género literario narrativa, específicamente la profecía como subclase. Cuando hablamos de la teología bíblica, es porque echaremos mano de dos de los procedimientos fundamentales de esta disciplina teológica. En primer lugar, el sincronismo, el cual trata acerca del estudio de palabras, de dominios semánticos, de frases, de temas desde una perspectiva teológica, tomando en cuenta un periodo histórico específico y el rango literario bíblico que registra dicho periodo que hemos considerado. Para efectos de nuestra conferencia, nosotros nos vamos a concentrar en los años 700 antes de Cristo, cuando el profeta Isaías desarrolló su ministerio profético bajo el contexto de los reyes del reino del sur, Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Específicamente, durante el periodo del rey Acaz, reino del sur, quien reinó en Judá por 22 años, entre los años 729 y 722 antes de Cristo. Vamos a delimitar ese periodo histórico. Ahora bien, el corpus literario que registra este momento histórico lo encontramos en Isaías, el capítulo número 8 hasta el 10. Y un contexto histórico bíblico bien definido, el cual lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 15 hasta el 17. Por otro lado, hay otro procedimiento fundamental de la teología bíblica que conocemos con el nombre del diacronismo. El diacronismo consiste en la movilización de un periodo histórico a otro periodo histórico y considerar el rango literario, corpus literario que registra el nuevo periodo histórico. En nuestra presentación del día de hoy haremos una movilización del periodo histórico cuando el profeta Isaías anunció la caída del reino del norte, como lo dije, desde el 729 hasta el 722, nos movilizaremos al periodo histórico cuando el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, emprendió una gesta de conquista del reino del sur en Jerusalén y durante un periodo de 10 años trasladó a 10.000 judíos a la capital del imperio babilonio.
Este momento histórico al cual nos movilizamos, allí aplicamos este procedimiento de la teología bíblica que recibe el nombre de diacronismo. Así que el rango literario que registra este nuevo periodo histórico en el 606 antes de Cristo hasta el 538 antes de Cristo, que fue el periodo del cautiverio babilonio, lo encontramos registrado en el profeta Jeremías a partir del capítulo 39 en adelante, aunque hay alusiones a la predicción profética por parte de Jeremías de este evento, aún desde el capítulo 25. Pero también leeremos acerca del profeta Habacuc, que es una profecía muy corta, apenas de 3 capítulos, pero que es, digamos, el condensado de la profecía de Jeremías. Habacuc también anunció de forma profética que el reino del sur sería llevado a cautiverio por los caldeos, entiéndase, los babilonios. Y también encontramos, por supuesto, literatura que registra este momento histórico ya estando en Babilonia, como es el caso de Ezequiel y también Daniel. Pero básicamente nos estaremos refiriendo a Jeremías y Habacuc. Así que con estos dos procedimientos de la teología bíblica, el sincronismo y el diacronismo, vamos a meternos dentro de estos periodos históricos desde una perspectiva sincrónica y desde una perspectiva diacrónica, de tal manera que podamos comprender cómo actuó Dios en la historia. La idea que tiene Operación Unidad, que en este caso en medio nuestro está representado por nuestro querido hermano Fernando Castillo, es que este espacio no sea solamente para informar, sino también para compartir procedimientos metodológicos que nos ayuden a formarnos desde la perspectiva de la investigación bíblica y teológica. Por eso estoy siendo en cierta forma explícito en el abordaje metodológico para la conferencia que nos ocupa la atención en esta oportunidad. Y por último, una final recomendación, consideración a modo de recomendación, es que por favor no hagan ningún juicio de valor sobre este conferenciante. Sabemos que todos tenemos nuestras preferencias políticas, ideológicas, partidistas, y eso lo respetamos absolutamente sin ningún problema. Pero voy a tocar realidades situacionales de nuestro país que pudiesen herir la susceptibilidad de algunos de nosotros y simplemente no lo estoy haciendo con ese fin. Me voy a remitir a datos muy concretos que están disponibles en la web, que muchos de estos datos, aunque no vienen directamente del gobierno nacional, porque desde la perspectiva económica, el gobierno nacional no ha vuelto a publicar cifras oficiales, las fuentes son sumamente serias. Así que, habiendo hecho estas consideraciones, metámonos en nuestro tema del día de hoy. ¿Por qué Venezuela se encuentra en la realidad situacional actual? Para nadie es un secreto que Venezuela vive en este momento el peor momento de su historia republicana. Indistintamente de nuestras preferencias ideológicas, partidistas, políticas, a todos nos afecta la realidad situacional de nuestro país actualmente. Veamos algunos indicadores macroeconómicos que nos ayudan a entender, digamos, desde una perspectiva técnica, la realidad situacional. Porque desde una perspectiva práctica, todos la estamos viviendo y todos estoy seguro que la comprendemos. Pero para ser puntuales y datos que están disponibles en la web y usted lo puede buscar perfectamente.
La inflación anualizada desde el 2013 al 2019, el primer sexenio de gobierno del presidente Nicolás Maduro, fue de 5 millones%. La inflación más alta del mundo entero, queridos colegas en el Ministerio del Rey. Por otro lado, en el mismo periodo, en el primer sexenio de Nicolás Maduro, ha habido una emisión de dinero inorgánico del 3.660%. Esto es increíble. El dinero inorgánico es aquel dinero que emite el Banco Central de Venezuela sin tener el respaldo de las reservas internacionales. El dinero inorgánico lo que hace es disparar más la inflación como la que he mencionado anteriormente. La cesta básica está en $164 según el CENTAS, que es el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores. La escasez está alrededor del 80%. Y si usted consigue los productos, los consigue bachaqueados, a precios exorbitantes en realidad. Las reservas internacionales, que es lo que respalda la economía para préstamos internacionales, está por debajo de 10.000 millones de dólares. Algo increíble. Es impresionante que la más alta cantidad han sido 38.000 millones de dólares. Y en el mismo periodo de actividad económica en la OPEP, Arabia Saudita ha acumulado 800.000 millones de dólares, para que ustedes tengan más o menos una medida de comparación. El Producto Interno Bruto, que es lo que indica la capacidad de producción de un país, está en menos 25%. El aparato productivo de nuestro país permite que el 96% de las divisas que ingresan al Banco Central viene del petróleo y solo un 4% de otros rubros, que ya prácticamente no se está produciendo nada en el país. El país tiene una economía absolutamente paralizada y lo que alimentaba las reservas internacionales de la nación en el Banco Central, que era el precio del petróleo, ha caído de manera estrepitosa. Llegó a costar $9,09 en el mes de febrero. El viernes pasado cerró en $38,89 por barril la cesta petrolera OPEP. Esto es increíble porque definitivamente un país con la economía paralizada como la que nosotros tenemos, por supuesto, está en un caos como el que estamos viviendo en los presentes días. El dólar sube todos los días, pero vamos a ponerlo en un promedio de 200.000 bolívares por dólar. Se nos ha importado gasolina desde Irán, siendo nosotros el país con las mayores reservas de crudos pesados del mundo entero. Oiga bien, del mundo entero, y esto usted lo sabe. Y estamos importando gasolina de Irán. Anoche tuve que surtir gasolina, finalmente ocurrió el milagro de surtir gasolina. Y tuve que pagar solo 30 litros a precio subsidiado, 5.000 bolívares el litro, y el resto tuve que pagarlo a precio internacional, $0,5 por litro. En total, pagué 842.627,95 céntimos por 37 litros de gasolina nada más. Así está nuestro país, mi querido hermano. Y esto nos afecta absolutamente todos. Y me río porque simplemente es la mejor actitud que podemos tener emocionalmente frente a la realidad de nuestra nación. No podemos enojarnos por esto. Simplemente debemos dar gracias a Dios por lo que está ocurriendo, pero también veremos algunas acciones que podemos tomar definitivamente frente a esta realidad.
Aquí básicamente tenemos el precio de la cesta básica, $164, lo cual representa el 0,9% del salario mínimo de los venezolanos. Esta gráfica lo que nos muestra, y quería presentársela para que veamos de forma visible cómo ha sido la caída de la variación del Producto Interno Bruto en Venezuela desde el año 2000 hasta el año 2019, menos 25%. Esto significa simplemente, mis queridos hermanos, que la economía de nuestro país está paralizada. Así que, siendo nosotros un país extremadamente rico, mi hermano, Dios derramó su gracia de riqueza natural sobre nuestro país de una manera increíble, como ningún otro país en América Latina. Tenemos recursos de toda naturaleza y principalmente tenemos la reserva internacional mayor de crudos pesados del mundo entero. Y frente a esta realidad, tenemos que preguntarnos qué ocurre en Venezuela, por qué Venezuela se encuentra en esta realidad situacional. No tiene lógica, simplemente. No tiene lógica, mis queridos hermanos. Siendo un país rico, que estemos viviendo la pobreza que estamos todos enfrentando. Ahora, fíjese usted, hay algunos objetivos que me gustaría plantearnos para alcanzar en nuestro encuentro. Una vez que hayamos finalizado el presente encuentro, los ministros constituidos por Jesucristo habremos sido persuadidos, en primer lugar, a comprender que el Dios de la historia tiene patrones de comportamiento que lo caracterizan. Por otro lado, habremos sido persuadidos a comprender quién se encuentra detrás de las penurias, calamidades de una nación como la nuestra, Venezuela. ¿Será el gobierno nacional? ¿Será la oposición? ¿Será la resistencia? ¿Será una combinación de estos tres factores políticos? Vamos a ver quién está detrás de todo esto. Por otro lado, habremos sido persuadidos a comprender que lo que mueve a Dios a disciplinar a una nación es el pecado de esta contra él. Por otro lado, habremos sido persuadidos a entender que Venezuela no escapa de este patrón de comportamiento de Dios en la historia. Asimismo, habremos sido persuadidos a asumir en nuestra condición como iglesia de Cristo las acciones pertinentes ante la realidad de nuestro país, Venezuela. Y por último, habremos sido persuadidos a poner en escena de la misión del reino los recursos con los que Dios nos ha dotado. Así que para desarrollar nuestra conferencia y alcanzar los objetivos, vamos a revisar el siguiente contenido programático. En primer lugar, revisaremos el caso del Reino del Norte de Israel. El propio Maher Salal Hasbaz, que Dios dictaminó sobre el Reino del Norte. Le Maher Salal Hasbaz significa el despojo se apresura, la calamidad se hace presente, la penuria nos alcanza. Y vamos a entender cuáles fueron las causas de la determinación de Le Maher Salal Hasbaz. Luego revisaremos el caso del Reino del Sur, Judá, con su propio Le Maher Salal Hasbaz. Y luego veremos la realidad de nuestro país, nuestro propio Le Maher Salal Hasbaz. Por otro lado, veremos de forma rápida las acciones a tomar por parte de la iglesia. Digo de forma rápida por razones de tiempo. Y por último, los recursos para llevar a cabo la misión del reino en el contexto de la realidad situacional que nosotros tenemos en nuestro país. Vamos a revisar entonces nuestro primer punto que tiene que ver con la realidad del reino del norte. En Isaías, el capítulo número 8 hasta el capítulo número 10, encontramos registrado la profecía que Isaías realizó frente al reino del norte y el reino del sur en el año 729 antes de Jesucristo. Para ese momento histórico era rey en Israel Peca y rey en Judá Acaz.
el rey de Israel, Peca, hizo una alianza internacional con el rey de Siria, que para el momento histórico era Resín, para llevar a cabo una conspiración de tal manera que destruyeran al reino del sur, es decir, Judá. Cuando Acaz tuvo conocimiento de los planes de Peca en asociación estratégica con Resín, el rey de Siria, elevó una solicitud al norte, al reino del norte, en este caso era Asiria, para que Asiria los defendiera de la conspiración del ataque que Peca en asociación estratégica con Resín, rey de Siria, iban a perpetrar contra el reino del norte. En este escenario político internacional, el profeta Isaías recibe palabra de Dios y entonces lo vemos allí en el capítulo 8 de su profecía. No tenemos tiempo de leerlo porque es una porción literaria extensa desde el capítulo 8 hasta el 11, así que haremos un resumen en el desarrollo de nuestra conferencia. Dios le dice a Isaías, Isaías, nos toca hacer alguna especie de manifestación pública, al estilo de las manifestaciones nuestras acá en Venezuela. Y le dice, toma una tabla grande y con caracteres grandes y muy legibles, escribe acerca de Lemaher Salal Hashbaz. ¡Wow! ¡Qué palabra tan extensa! Y lo que significa no es nada bueno. Significa el despojo se apresura. La calamidad se hace presente. La penuria nos alcanza. Dios mismo estaba diciéndole a Isaías, proclama en Jerusalén Lemaher Salal Hashbaz. Y el profeta Isaías, de forma obediente, hizo lo que Dios le indicó y salió por todo Jerusalén. Lemaher Salal Hashbaz, Lemaher Salal Hashbaz. Estaba profetizando la destrucción del reino del norte y el reino del sur. En lo que respecta al reino del norte, el brazo ejecutor de la justicia de Dios, oiga bien, de la justicia de Dios, fue el reino del norte, Asiria, que para el momento histórico era dirigido por Tiglat-Pileser III. El reino del norte, cuya capital era Nínive, llevó una gesta de ataque contra el reino del norte, en el momento histórico, Peca, y hacia Siria también, que tenía alianza, le estaba dando respaldo al reino del norte. Esto ocurrió en el 729 antes de Cristo. Luego, en un periodo de 5 años, en el 722, por mano de Salmanasar, se llevó a cabo la destrucción completa, la dispersión del reino del norte. Para este momento histórico, la tribu de Neftalí fue llevada cautiva completa a Nínive, la capital del imperio asirio. Como podemos ver, el reino del norte desapareció prácticamente, y lo vemos en la historia de Israel, que simple y llanamente el cronista, por ejemplo, se dedicó exclusivamente a registrar la historia del pueblo de Judá, del reino del sur. Para este momento histórico, cuando se dispersan las 10 tribus del reino del norte, es de donde emerge lo que conocemos en el Nuevo Testamento como los samaritanos, entendiendo que Samaria era la capital del reino del norte. Así que Lemaher Salal Hashbaz fue un proceso disciplinario que Dios dictaminó sobre el reino del norte, Israel,
Si usted lee la profecía desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10, Dios mismo le dice al reino del norte, mira, no digan que ustedes tienen mala suerte, no digan que es que las circunstancias no los favorecen, no, simple y llanamente yo, Jehová, envío Lemajer, Salal, Hashbaz. Quien determinó esta acción disciplinaria sobre el reino del norte fue precisamente Dios. Ahora, cuando revisamos el contexto histórico de esta profecía de Isaías, en el capítulo 8 al 10, que es precisamente Segunda de Reyes, el capítulo 15 al 17, específicamente en el capítulo 17 podemos ver las causas por las cuales Dios determinó Lemajer, Salal, Hashbaz. La penuria se hace presente, el despojo se apresura. Y usted tiene que leer estos 3 capítulos para poder tener la panorámica literaria completa. No lo hacemos nuevamente por razones de tiempo. Pero, ¿qué nos dice el capítulo 17 de Segunda de Reyes? Específicamente, que Dios llevó a disciplina al reino del norte con esta acción de Lemajer, Salal, Hashbaz, por causa de la idolatría y por causa de la hechicería, de todo el movimiento de ocultismo en el que Israel, siendo el pueblo que Dios creó para sí, había caído, se había sumergido tanto en idolatría como en hechicería. Ya venían con una historia de pecado, de idolatría desde Egipto, donde se gestó la nación de Israel en un periodo de unos 430 años. Pero continuaron, y no solamente continuaron, se mezclaron con elementos esotéricos, de ocultismo. Comenzaron a adorar a Moloch, por ejemplo, a Baal. Y en el caso de Moloch, hacía que los hijos de los israelitas lo pasaran por fuego. Horrible, realmente, este escenario. Por causa de estos pecados, de la idolatría y de la hechicería, Dios determinó Lemajer, Salal, Hashbaz sobre el reino del norte. Ahora veamos el reino del sur. En el reino del sur, entonces, hacemos una movilización de periodo histórico. Estamos ahorita haciendo diacronismo y nos ubicamos en el año 606 antes de Jesucristo, imperio de Babilonia dirigido por Nabucodonosor. Él emprendió una gesta de conquista de Jerusalén y en un periodo de 10 años, desde el 606 en adelante, trasladó a 10.000 judíos a la capital del imperio babilonio. El reino del sur, para el momento histórico, tenía como rey a Sedequías y se llevó a cabo la destrucción de Jerusalén. Dios propinó un Majer Salal Hashbaz particular para el reino del sur. Y el brazo ejecutor de la justicia de Dios, insisto nuevamente, el brazo ejecutor de la justicia de Dios fue en ese momento histórico el imperio babilonio por mano de Nabucodonosor. Ellos vivieron su propio Lemajer, Salal, Hashbaz. Y todos conocemos la historia del cautiverio babilonio durante 70 años. En el 538 antes de Cristo finaliza este periodo de cautiverio y lo encontramos registrado en el profeta Daniel en el capítulo número 9, cuando él revisa el texto de Jeremías, capítulo 25, el verso 11, se da cuenta que ya habían terminado los años de cautividad que Dios había sentenciado desde la perspectiva de Lemajer, Salal, Hashbaz sobre el reino del sur e hizo una oración de confesión por los pecados de Judá. Ahora,
Cuando revisamos el contexto histórico de este momento, que también está registrado en Segunda de Reyes, capítulo 15, el 17, en el mismo capítulo 17, encontramos el registro de las causas por las cuales Dios llevó a el reino del sur a disciplina, a Lemajer, Salal, Hasbaz. Y esas causas fueron exactamente las mismas que las del reino del norte, por causa de la idolatría y por causa de la hechicería. El reino del sur, que siguió la línea de David específicamente, porque recuerden ustedes en el 930, cuando se divide el reino de Israel, 10 tribus quedan al norte, 2 tribus quedan al sur. Quien estuvo en el sur fue Roboam, el hijo de Salomón, y de allí en adelante siguió una dinastía que en teoría siguieron los pasos de David, pero lamentablemente no todos los reyes fueron reyes ceñidos a la Torá, a la ley, obedeciendo a Dios. Por esta causa, el reino del sur cayó en tal deterioro de su espiritualidad que se profundizaron en idolatría, se profundizaron en la hechicería, y Dios determinó también Lemajer, Salal, Hasbaz para ellos, siendo Nabucodonosor y el imperio babilonio el brazo ejecutor de la justicia de Dios. Podemos ver un resumen de todo lo que hemos dicho en la siguiente lámina, que representa el caso del reino del norte y el caso del reino del sur. En el 729 a.C., Tiglat-Pileser III sitia a Peca y lleva cautivo a la tribu de Neftalí a Nínive, la capital del imperio. 722, el mismo imperio asirio, pero en este caso dirigido por Salmanasar, sitia al rey Oseas, en este caso, y desaparece por completo el reino del norte. Hacemos diacronismo y nos vamos al reino del sur. En el 606 a.C., Nabucodonosor sitia a Jerusalén y deporta a Babilonia a ciertos judíos, fueron 10,000 exactamente, y comienza el cautiverio, el cual finaliza 536-538 antes de Jesucristo. Esto es el resumen histórico de ambos reinos, reino del norte, reino del sur. Hemos hecho sincronismo y diacronismo para poder hacer una revisión desde la perspectiva de la teología bíblica. Ahora bien, ¿qué nos enseña este enfoque de la teología bíblica siguiendo el sincronismo y el diacronismo, tanto para el reino del norte como para el reino del sur? La enseñanza es una y clara enseñanza. La historia de Israel y de Judá nos enseña que Dios disciplina con mano dura a la nación que peca contra él. Esto es un patrón de comportamiento de parte de nuestro Dios, apreciado colega, en el ministerio del reino. Hay pecados que los seres humanos cometemos contra los seres humanos, pero también, por supuesto, ofenden a Dios. Pero hay pecados exclusivos que el género humano comete contra Dios. Y son dos únicamente, que son directamente contra Dios: la idolatría y la hechicería. Cuando un ser humano incurre en uno o en ambos pecados contra Dios, no afecta a su congénere, no. Esto afecta directamente a Dios. En tanto que, si usted con la corrupción administrativa, por ejemplo, que campea en nuestra nación, peca no solamente contra el prójimo, sino que peca también contra Dios. Pero estos dos pecados, idolatría e hechicería, son pecados exclusivos del género humano contra Dios. Estos dos pecados, queridos hermanos, usted lo sabe,
son los dos pecados que desencajan a Dios. Y esto le sonará extraño y pido perdón por esto, pero es la verdad. Recuerde lo que Dios le dice a Israel a través de Moisés en Éxodo, el capítulo número 20, en el contexto de lo que conocemos como los 10 mandamientos. Le dice, oye Israel, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante estas estatuas, ni las honrarás. Oiga lo que dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios mismo se muestra en la historia de la redención con un acto de palabra, como el que hemos dicho, que Él es fuerte y celoso. Esto de la idolatría y la hechicería, eso es lo único que mueve a Dios a celos. Es lo único que lo mueve a ira. Y necesitamos comprender esto, mis queridos hermanos. Por eso, el caso del reino del norte y el caso del reino del sur nos enseñan que Dios disciplina con mano dura a la nación que peca contra él. Y Venezuela, mi querido colega en el Ministerio del Reino, no escapa de este patrón de comportamiento de parte de nuestro Dios. Nuestra Venezuela vive su propio Lemajer Salal Hasbaz. Es decir, Venezuela vive su propio proceso disciplinario que viene de la mano de Dios. Óigame bien, esta realidad situacional que estamos viviendo, que he descrito al principio de este encuentro, no es gratis. Es cierto, es muy cierto que ha habido una corrupción administrativa en la Cuarta República, en la Quinta República, y si llegamos a tener una Sexta República, también habrá corrupción administrativa, porque no depende del modelo socioeconómico, no depende del modelo ideológico, depende básicamente de la crisis de valores del ser humano, crisis de integridad, crisis de honestidad. Y esto, por supuesto, ha llevado al país a condiciones en las que nosotros nos encontramos. Sin embargo, cuando revisamos un poco de forma exhaustiva la realidad de nuestro país, podemos entender que los gobiernos que han estado presentes dirigiendo nuestra nación, si bien es cierto que han incurrido en políticas económicas desacertadas, sí es cierto que han incurrido en corrupción y que todo esto ha contribuido a la realidad situacional en la que nos encontramos actualmente, de alguna forma ha sido el brazo ejecutor de la justicia de Dios. Dios se mueve en la historia de una manera que a nosotros nos cuesta entenderla, pero es así. Dios es celoso y tenemos que admitirlo, tenemos que aceptarlo. Dios es movido a ira a causa de la idolatría, a causa de la hechicería, y eso no lo podemos cambiar. Y esto mueve a Dios a llevar a las naciones que pecan contra Él con la idolatría y la hechicería a procesos disciplinarios. Y Él utiliza brazos ejecutores de su justicia. ¿Cuál es la realidad de Venezuela, mis queridos hermanos? Es simple. Nosotros tenemos una historia de idolatría enquistada en nuestra nación. Mire, tenemos una patrona sobre nuestro país, la Virgen de Coromoto.
Y cada estado tiene su propio patrono, tiene su propio ídolo al que le rinden culto, al que le rinden adoración. En Venezuela, cualquier venezolano que profesa la religión católico romana, simple y llanamente es alguien que tiene un corazón inclinado hacia la idolatría. Y eso necesitamos entenderlo y aceptarlo. Por otro lado, Venezuela es un país que está inmerso en la hechicería. Desde años, décadas atrás, nosotros en Venezuela tenemos una diosa, usted la conoce, María Lionza. Tiene su altar en Sorte, en el estado Yaracuy. Y vienen de todas partes de Venezuela a este lugar. Vienen de todas partes de América Latina a este lugar a hacerse trabajos con las distintas órdenes sacerdotales que ejercen su ministerio, porque así lo llaman, su ministerio dentro del contexto del esoterismo en Venezuela. Ahora bien, para nadie es un secreto que con este proceso revolucionario que inició el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, no solamente se importó un modelo ideológico de gobierno, sino que también se importó una religión desde Cuba, la religión yoruba. De vez en cuando usted veía a alguien vestidito de blanco por allí, con alguna pulsera verde amarela y algunos collares. Se veía eventualmente. Hoy día es lo más común. Hoy día usted ve a niños completamente vestidos de blanco, a quienes les han hecho lo que llaman un santo. Y esto es extremadamente triste, mis queridos hermanos. Frente a esta realidad, Dios no se queda inerte, no se queda mudo. Dios actúa. Dios es movido a celos, Dios es movido a ira y ha traído a Venezuela nuestro propio Lemajer Salal Hasbaz. Que estoy exculpando a los gobiernos de la Cuarta República y de la Quinta República de la realidad. No, no lo estoy haciendo. Porque así como en el Reino del Norte el brazo ejecutor de la justicia de Dios fue Asiria y el brazo ejecutor para Lemajer Salal Hasbaz en el Reino del Sur fue Nabucodonosor, y Dios determinó también juicio sobre Asiria y determinó también juicio sobre Babilonia. También en el patrón de comportamiento de Dios, Dios determina juicio sobre el brazo ejecutor que está detrás, que está llevando a cabo Lemajer Salal Hasbaz en nuestro país. Nosotros necesitamos tener claridad en esto, mis queridos hermanos. Hay un brazo ejecutor, eso no lo podemos negar. Pero quien está detrás de ese brazo ejecutor que lleva a cabo Lemajer Salal Hasbaz es Dios, no es otro. Así que si nosotros decimos, no, es que es el gobierno nacional por ese modelo ideológico trasnochado, desgastado. No, 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 no. Eso es la oposición, la ultraderecha venezolana que está haciendo una guerra económica. El dólar paralelo, pues ya ahorita mismo el dólar oficial está por encima del dólar paralelo. Esto es increíble, esto es único en la historia de Venezuela en cuanto al dólar paralelo. Ya fue superado por el dólar del Banco Central de Venezuela. Pero otros podrán decir, no, esa es la resistencia. Eso es María Corina Machado, quien está detrás de todo esto. También otros políticos como los que están fuera de la nación en estos momentos que tienen una mentalidad radical. ¿Qué sé yo? Cualquiera podría responsabilizar
a todos estos tres grupos y la combinación de las acciones de estos tres sectores, factores que hacen vida política en nuestra nación, desde dentro y desde afuera también. Pero tenemos que reconocer, mis hermanos, que ellos son simple y llanamente brazos ejecutores de la justicia de Dios. Quien realmente se encuentra detrás de la realidad situacional del país es Dios, quien no tolera, no lo tolera, mi querido hermano, la idolatría y la hechicería. Veamos algunas imágenes, simplemente voy a pasar rápido para que veamos los distintos patrones que tienen los estados que conforman nuestra Venezuela. Aquí está María Leonza, desde el punto de vista esotérico, y seguimos con santería. Ahora mire, aquí tenemos un caso increíble. Y esto entra dentro de lo que se conoce con el culto a la personalidad. Y le recomiendo que pueda ver el video de una conferencia que di al respecto, el culto a la personalidad. El presidente Hugo Rafael Chávez Fría, ya difunto, una vez que murió, parte del chavismo migró hacia un movimiento religioso. Y podemos hablar del chavismo como movimiento religioso. Y observen, hay altares dedicados al expresidente Chávez. Hay bustos dedicados al expresidente Chávez. Pero lo que más es álgido en todo este escenario de parte del chavismo que migró hacia un movimiento religioso es lo que conocemos como el nombre del Chávez nuestro. Mire, aquí se lo tengo. Chávez nuestro, que estás en el cielo, en la tierra, en el mar, en nosotros. Santificado sea tu nombre. Vénganos a nosotros para llevarte a los pueblos de aquí y de allá. Danos hoy tu luz para que nos guíe cada día. No nos dejes caer en la tentación del capitalismo. Líbranos de la maldad, de la oligarquía, del delito, del contrabando, porque de nosotros y nosotras es la patria, la paz y la vida por los siglos de los siglos. Amén. ¡Viva Chávez! ¡Wow! Hermanos, Dios no tolera esto. Nosotros hemos vivido el culto a la personalidad en su máxima expresión. Le invito a que vea esta conferencia que está en YouTube. Busque allí culto a la personalidad, Jorge Eliezer Navarrete, y allí va a encontrar esta conferencia. Tristemente, un movimiento político que tiene todo el derecho de emerger en la nación democrática que ha sido nuestra patria Venezuela. Migró a un movimiento religioso, algunos de ellos, por supuesto, no todos, pero una gran parte de quienes seguían al presidente Chávez migraron a este movimiento religioso, al punto de elevar a Chávez a la posición de Dios. Esto, hermano, Dios no lo tolera, simple y llanamente. Yo respeto absolutamente la tendencia política e ideológica partidista de cada quien, pero estos son hechos públicos y notorios en nuestro país, Venezuela, y no podemos negarlo. Y detrás de esto, simplemente lo que ha venido es juicio sobre nuestra nación. Detrás de esto, lo que ha venido simple y llanamente es una acción disciplinaria de Dios, que en el contexto histórico de Isaías, capítulo 8 al 10, Dios mismo lo llamó Lemajer Salal Hasbaz. Y estamos utilizando simplemente la expresión como un recurso para identificar el proceso que vive nuestro país actualmente, mi querido colega, en el Ministerio del Reino.
No podemos ignorar que Venezuela se encuentra sumida en la idolatría y toda una cantidad de expresiones del mundo esotérico, como estamos viendo en estas imágenes. Y nosotros, como Iglesia de Jesucristo, necesitamos preguntarnos entonces, ¿qué hacer frente a esta realidad? Bueno, permítame sugerir un camino. En primer lugar, creo que como iglesia nosotros necesitamos arrepentirnos. Hay dos momentos históricos registrados en la Escritura. Uno es cuando Nehemías recibe el informe de Hanani de la destrucción en la que se encontraba Jerusalén posterior a el cautiverio babilonio. Y Nehemías se ve movido a realizar un ayuno y a orar delante de Dios, pero ¿en qué consistió la oración de Nehemías? En una oración de arrepentimiento, en una oración en la que le pedía perdón a Dios por los pecados de su pueblo, en una oración que le recordaba a Dios su palabra. Si pecábamos, nos esparcirías por las naciones, pero si nos arrepentíamos, nos regresarías a nuestra nación. Una oración de confesión de pecados en las que Él se incluyó. Él no se excluyó. Esto es algo interesante. Lo mismo hizo Daniel, justo finalizado el periodo del cautiverio babilonio. Revisa en el libro del profeta Jeremías cuántos eran los años de cautiverio. Se da cuenta que en Jeremías 25:11 dice que son 70 años. ¿Qué hizo? Oró. Se arrepintió, pidió perdón por los pecados de su pueblo y se incluyó también. Y le recordó a Dios, igual que Nehemías, la palabra que había dado a Moisés en Deuteronomio capítulo 28. Yo creo que una primera acción, y allí tenemos que involucrarnos todos como iglesia, indistintamente si usted es afecto al proceso revolucionario o no, independientemente si usted es afecto a la Cuarta República y a los partidos, íconos de ese momento histórico en nuestro país, independientemente si usted favorece la resistencia en nuestro país y Oscar Pérez era su ídolo. Indistintamente de eso, yo respeto absolutamente la perspectiva de cada quien, su posición, sus preferencias ideológicas, partidistas, políticas. Usted como hijo de Dios, al igual que yo, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos pedir perdón a Dios por los pecados de nuestra Venezuela. Y eso tiene que ser de manera multitudinaria, de manera masiva. Tenemos que orar. Mañana tenemos una vigilia. Es una ocasión propicia para confesar los pecados de nuestra nación Venezuela, pero también confesar los pecados nuestros como iglesia. ¿Por qué los pecados nuestros como iglesia? Hermanos, lamentablemente, así como el país está dividido por sus preferencias partidistas, ideológicas, la iglesia también lo ha estado. Hay sectores absolutamente identificados, cuadrados, con el proceso revolucionario. Usted lo sabe. Y que defienden a ultranza, que son acríticos a esta realidad nacional, simplemente porque se identifican con este proceso revolucionario político. Vuelvo y repito, yo respeto esto, pero cuando mis valores cristianos se ven comprometidos por una preferencia política partidista, ideológica, yo estoy pecando delante de Dios y debo arrepentirme. Hay otro sector de la iglesia evangélica venezolana que está identificada a ultranza, con una mentalidad acrítica también, con la oposición, con la mesa de la unidad democrática. Y no ven nada malo. No podemos caer en esto, mis queridos hermanos. Otros identificados con la resistencia.
Mis queridos hermanos, cuando nuestros valores como cristianos se ven comprometidos a causa de nuestras preferencias ideológicas y partidistas, y no somos capaces de entender que nosotros somos un signo de interrogación hecho carne en nuestra nación Venezuela para cuestionar los antivalores de la sociedad venezolana, vengan del oficialismo, vengan de la oposición, vengan de la resistencia, vengan de donde vengan. Cuando nosotros olvidamos que ese es nuestro rol, sal de la tierra, luz del mundo, yo lo resumo en este signo de interrogación hecho carne que cuestiona los antivalores de la sociedad. Cuando miramos esto, estamos pecando, queridos hermanos. Estamos simplemente negando nuestra naturaleza. Y esto requiere que nosotros nos arrepintamos realmente. Por otro lado, necesitamos asumir una acción sacerdotal, como lo hizo Nehemías, como lo hizo el profeta Daniel. Necesitamos presentarnos delante de Dios como sacerdotes, intercesores ante Dios y Venezuela para orar en favor de nuestra nación. Tenemos que asumir una acción profética. No es acción profética, predictiva. Todo esto ha sido de alguna manera tan mal manejado desde el punto de vista teológico que nos ha llevado a confusiones terribles en nuestra nación. Profecías por aquí, profecías por allá. Escúcheme, hermano, una realidad literaria que existe en la Escritura. El 70% de la actividad profética en el Antiguo Testamento estaba dirigida a la valoración ética moral del reino del norte, del reino del sur y de las naciones vecinas sobre la base de la ley de Moisés y sobre la base en particular del libro de Deuteronomio, que fue una relectura de la ley en el umbral de la conquista de la tierra de Canaán. Y solo el 30% de la actividad profética tenía una visión prospectiva. Y en esta visión prospectiva, básicamente dos campos. Número uno, el cautiverio babilonio y la dispersión del reino del norte. Y por otro lado, la predicción, el anuncio profético de la venida del reino y del Mesías. Estos son los dos campos predictivos, prospectivos de la profecía en el ejercicio de los profetas del Antiguo Testamento. Pero nosotros hemos volteado todo esto, le hemos dado una carga mayor a la actividad predictiva y entonces oímos profecías por aquí, oímos profecías por allá. Un momento, vamos a centrarnos en la perspectiva bíblica. Cuando hablo de una acción profética, es que nosotros como iglesia necesitamos levantar la voz profética en nuestro país para generar una valoración ético-moral de la realidad de nuestro país. Que esto va a generar persecución, claro que sí. Y no es nada nuevo. Jesús lo dijo, que por causa de él y del ministerio del reino íbamos a sufrir persecución. Y una de las acciones a tomar, la número 5, es tener la disposición a sufrir persecución. Pero mientras nosotros nos mantengamos alineados a una posición ideológica, partidista, política, cualquiera sea esta, y no estemos levantando la voz profética de valoración de nuestra realidad situacional desde el punto de vista ético, moral, y denunciar el pecado de la idolatría, denunciar el pecado de la hechicería, denunciar el pecado de la corrupción administrativa, denunciar el pecado de la inmoralidad, denunciar el pecado del narcotráfico. Y pare usted de contar. Si nosotros no levantamos esta voz profética, hermanos, no estamos cumpliendo con nuestro rol en medio de nuestra nación Venezuela. No lo estamos haciendo. Y es de carácter imperativo que lo hagamos. Para esto necesitamos, por supuesto, la acción número 4, levantar un voluntariado. Hombres y mujeres valientes, aguerridos, investidos del poder del Espíritu y del poder de la palabra para enfrentar esta realidad situacional desde el punto de vista de la denuncia de los pecados de la nación contra Dios y contra el prójimo acá en Venezuela,
y también el anuncio de la gracia redentora del Señor en la historia de la redención, el anuncio de la gracia transformadora de Dios en la vida del ser humano. Una sexta acción es precisamente alabar a Dios en medio de esta circunstancia, adorarlo. Recordemos la profecía de Habacuc que anunció el momento histórico cuando el pueblo de Judá sería llevado cautivo por los caldeos, es decir, los babilonios. Finalizando su profecía, él le dice a Dios: Dios, ya he escuchado tu palabra y la he entendido. Habacuc tenía un conflicto y le dice primero a Dios, como primera queja: Dios, mira este pueblo de Judá tan pecador, ¿cómo es posible que tú toleres esto? Y Dios le responde: hey, Habacuc, tranquilo, toma la situación con calma. Yo voy a disciplinar a esta nación y he escogido el brazo ejecutor de mi justicia a los caldeos. Y entonces Habacuc dice: pero Dios, ¿cómo se te ocurre? Un pueblo más cruel, más voraz que nosotros, tú lo vas a utilizar para castigar, traer disciplina a Judá. ¿Cómo se te ocurre, Dios? Y Dios le dice: tranquilo, Habacuc, toma la situación con calma, por favor. A los caldeos yo también les voy a dar su juicio disciplinario. Así que quédate tranquilo. Una vez que termina este diálogo entre Dios y Habacuc, en el capítulo 3 él dice: he escuchado tu palabra y ahora temo. Y él solamente le dice a Dios: Dios, acuérdate de tu misericordia en medio de la ira. Ahí está. Es una manera en la que podemos orar, pedir misericordia a Dios en medio de la ira de Él. Está clarito allí en el capítulo 3 de Habacuc, el verso 12 en adelante. Pero cuando llega al verso 17, Él estalla en adoración, Habacuc, y comienza a decir: aunque falte la higuera, el fruto de la vid, aunque no haya vacas, ovejas, aunque el precio del petróleo esté en $38,89, aunque el dólar esté en 200,000 bolívares, aunque la inflación acumulada en el primer sexenio de Nicolás Maduro haya alcanzado 5 millones%, aunque las reservas internacionales estén por debajo de 10,000 millones de dólares, aunque la variación del Producto Interno Bruto ha llegado a menos 25%, aunque no esté entrando divisas a el Banco Central de Venezuela por causa de las caídas del precio del petróleo y la baja producción petrolera actualmente, aunque no haya gasolina y la tengamos que importar, con todo yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Esto es tener una conciencia de quién es Dios y quién está detrás de esta realidad venezolana, mi querido hermano, mi querido colega en el ministerio de la palabra. Habacuc reconoció que el proceso disciplinario para Judá venía de la mano de Dios y dijo: he entendido tu palabra y temo, ahora temo. Nosotros necesitamos asumir esta acción de parte de Habacuc. Necesitamos entender que quien está detrás de esta realidad situacional es Dios, mi querido colega en el ministerio de la palabra. Pero en medio de esto, debemos decirle: Dios, acuérdate de tu misericordia en medio de la ira. Y adorar a Dios como lo hizo Habacuc. Son acciones que necesariamente debemos tomar. Mis queridos hermanos, por razones de tiempo no voy a tocar el último tema de nuestra conferencia, pero voy a compartir con ustedes el material en el anexo que haré por nuestro grupo Caracas, Biblia y Teología. Pero espero que al usted recibir este material pueda revisar estas acciones que nosotros como iglesia debemos tomar y cuáles son los recursos con los que Dios nos ha dotado para
llevar a cabo la misión del reino en nuestra realidad contextual actual. Amado consiervo, amado colega en el ministerio del reino, hay una realidad situacional terrible en nuestro país. Y la historia de Israel y de Judá nos enseña que Dios disciplina con mano dura a aquella nación que peca contra él. Esto es un hecho ineludible. No le demos más vuelta a esta situación. Los actores políticos son simples brazos ejecutores de la justicia de Dios, de sus acciones disciplinarias sobre nuestra Venezuela. Necesitamos entender esto y necesitamos aceptarlo. Yo sé que no es fácil aceptarlo y no estoy pidiendo que lo hagas de forma ipso facto, sino que analices lo que he planteado en este encuentro que hemos tenido de forma virtual. Que ores a Dios y que Dios hable a tu corazón también. Pero la realidad bíblico-teológica es una sola. Hay un patrón de comportamiento que Dios tiene en la historia y Él no varía. Él no varía su patrón de comportamiento, querido hermano, querido colega, en el ministerio del reino. Por lo tanto, nos queda es tomar las acciones que he propuesto. Seguramente hay otras y son todas bienvenidas en pro de la sanidad de nuestra tierra Venezuela. Pero mis queridos hermanos, Venezuela tiene que ir a los pies de Cristo y como nación, desde las más altas esferas gubernamentales hasta el venezolano más simple, sencillo, debemos arrepentirnos de los pecados de nuestro país, de la idolatría, de la hechicería. Dos pecados que mueven a ira a Dios. Dos pecados que mueven a celos a Dios y que son los que han movido a Dios para que Venezuela se encuentre en la realidad situacional en la que se encuentra. Permíteme hacer una oración para finalizar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, yo ruego que esta palabra que hemos compartido en la ocasión presente sea de reflexión para nosotros como ministros constituidos por ti. Te ruego, Dios, que abras nuestro entendimiento. De tal manera, Dios, que podamos entender estas verdades que son claras en las Escrituras, pero no son fáciles de asimilar. Yo lo entiendo, Dios, pero están allí en tu palabra y no podemos tapar el sol con un dedo. Dios amado, permite que podamos tomar la conciencia necesaria y como nación podamos ir al arrepentimiento guiados por tu iglesia. El signo de interrogación hecho carne que tú has puesto en este país para cuestionar los antivalores de la sociedad venezolana, indistintamente donde se encuentren enquistados esos antivalores. Señor amado, en tus manos queremos ubicarnos, de tal manera que tú nos utilices como instrumentos bajo el poder de tu espíritu, la supereminente grandeza del poder de tu fuerza actuando en nosotros. A ti sea, Dios, toda la gloria, porque somos tus embajadores acá en Venezuela, como si tú rogases por medio de nosotros. Reconcíliese hoy Venezuela con Dios. Padre, ayúdanos a hacer esos instrumentos en tus manos para gloria y honra de tu nombre. Permítame finalizar con la doxología que el apóstol Pablo escribe en la carta a los Efesios, capítulo 3, versos 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo, por las edades,
por los siglos de los siglos. Gracia y paz sea con todos ustedes.